Bueno, así que antes de abrir la palabra de Dios, el tiempo que yo veo que ya me quedan 10 minutos para las 12, yo soy puntual, así que me robaron 20, porque por lo menos siempre me dan media hora, así que yo voy a tomar los otros 20 que me faltan. Porque es importante que hablemos de la palabra de Dios, ¿sí? Así que no es mi culpa. Si salimos un poquito tarde, la programación. Amante Padre, Creador de los cielos y de la tierra, mi Dios, en esta mañana, antes de abrir tu palabra, mi Dios, te pido que quites de mí lo que pueda impedir predicar tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda derramarse de una manera muy especial en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hay algo interesante. El miércoles, cuando tenía que darle mi información, le di la información del tema y resulta que estando estudiando pasó algo increíble y me dice, ¿sabes qué? Ese no es el tema, es otro. Dije, ¿pero cómo? Tanto y así. Así que a las 10 de la noche vuelvo a dar la nueva lectura y así que Dios no quería el tema. Eso era un poquito fuerte. Pero vamos a ver. Yo sé que hay partes y hay personas que no les gusta leer esto, pero capten esto de lo que viene. Dice en una parte que estaba yo leyendo anoche y fue importante que estábamos leyendo, repasando la lección y recibiendo el sábado. Dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo a ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció, se salvó. Este mensaje llegó a Lot. Levantaos y salid de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén y los que se fijaron en la señal de la ruina inminente huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Dios nunca actúa sin una advertencia. Dios ha dejado muchas señales y yo creo que es momento en el cual nosotros sepamos el momento en el cual estamos viviendo. No es un momento cualquiera, es algo que tenemos que tener en cuenta, todos los acontecimientos que están pasando, cómo el mundo ha ido cambiando, cómo la gente y todo lo que ha pasado. No hablemos del homosexualismo, no hablemos de eso, porque ya es algo natural hoy en día. Pero tenemos que pensar en la palabra de Dios que dejó escrito. Lo más importante de todo es cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo está mi vida con Él? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué siempre me quejo de cosas? ¿Por qué no estoy de acuerdo que esto marcha cuando el problema está en mí? Si yo les digo, ¿cuántos desean que Cristo venga pronto? Y que Cristo venga. Y ustedes me van a decir, como siempre escucho, amén, gloria a Dios que venga ya. Y yo siempre me pregunto, ¿estás preparado para que si esta noche Cristo llegara, te vas con Él y están tus cuentas claras con Dios? ¿Estoy yo listo y no tengo problema? ¿Mi nombre y mi lista está completamente clear que yo me puedo ir para allá? Pensemos en eso porque las cosas que están pasando son bien caóticas. Y hay una cosa, miren, una de las partes, necesitamos, yo se lo puedo decir en mis palabras, pero a veces se ofenden, a veces dicen, él viene porque me conoce. Yo ni siquiera sé tu vida ni me interesa porque con la mía tengo bastante complicada para interesarme en otra vida. Necesitamos romper la monotonía de nuestra labor religiosa. Vean lo que dice, una labor religiosa, no cristiana. Es diferente ser religioso a ser cristiano. Yo puedo conocer todas las doctrinas de la iglesia, puedo llevar a cabo el sábado, puedo guardar todo. Pero si no conozco a Cristo, estoy perdido. Y eso fue lo que me pasó hace mucho tiempo. Por eso cuando a veces hablo de la palabra de Dios, es cuando tú te relacionas con Él. Cuando tú lo conoces, te lleva a un conocimiento diferente. Conoces a Él, la persona que es Cristo, el que hace un cambio en la vida.
Yo me gocé en la lección que tenía la hermana ahí hablando preguntas curiosas y algo que me... Vean lo que dice, la labor religiosa, estamos haciendo una obra en el mundo, pero no manifestamos suficiente actividad y celo. Si fuéramos más fervorosos y más cristianos, los hombres se convertirían a la verdad de nuestro mensaje. La manera inicua y monótona en que servimos a Dios rechazan muchas almas por nuestra manera de vivir. Hay muchos mensajes, están un poquito fuertes. No vamos a hablar algo de eso y en qué momento vamos a tocar. Habían unos mensajes que son lindos porque nos ayudan a salir del letargo en que estoy viviendo. ¿Por qué estoy pasando estos momentos de aquí? En una ocasión vamos a hablar lo que es la tibieza espiritual, pero por ahora vamos en algo suave. ¿Qué dijo la lectura bíblica? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, de Hebreos 12:2. Y vamos a empezar por aquí. Cristo siempre tuvo una manera de enseñar y una manera, yo creo que la manera en que Cristo enseñaba era a través de lo que los hombres eran. Si hubiera estado hoy en día, Él nos enseñaría en la manera como estamos viviendo, pero cuando Él trajo a los discípulos, ellos eran pescadores. La labor de ellos era en el mar. Y parece que las lecciones que Cristo trataba de enseñarles también la hizo en el mar. Vamos en Lucas capítulo 8, versículo 22, y hemos leído alguna vez estos pasajes, pero vamos a desglosarlos un poquito más a través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. San Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Vamos a leerla y después le vamos a desglosar. Hay tres partes que quiero que sepan cómo los discípulos quitaron la vista de Cristo y la enfocaron en ellos, en problemas y en otras personas. Y es el mensaje que Dios quiere que tú y yo pongamos los ojos en Él y no en las circunstancias, no en los problemas de la vida. Dice el 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Aquí está la historia. Si ustedes voltean el capítulo, hay una parte donde dice que las mujeres le sirven, después Él dio la parábola del sembrador y después vienen y le hablan su madre y sus hermanos y Él dice, mi madre y mis hermanos son, y en eso se relaciona esta parte donde Él va a pasar al otro lado y viene en la barca. En el deseado, en la página 341, da una parte de esta bien interesante. Dice que Cristo dormía en completa paz, pero confiaba en su Padre. Él no, porque era dueño, Él era Dios, confiaba en sí mismo. Por eso Él dependía de su Padre. Y dice Elena de White que todos los milagros que Cristo hizo fue a través del Espíritu Santo y los ángeles que hicieron. Todo. Por eso Él decía, nada de mí lo puedo hacer si no es del Padre. Y Él está aquí, Él va cansado y Él se duerme. Ha sido un día agotador y se quedó dormido. Los discípulos eran pescadores. Ellos sabían, porque no era la primera vez que iban al mar, era su trabajo, los había llamado de ser pescadores. Ahora se encuentran en una situación que no era la primera vez que pasaban esas cosas. Pero algo sucedió que se les olvidó que en la barca iba uno que podía solucionar su problema. Ahora, el problema no era de ellos. Porque aquí dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Y sabes lo curioso que pasa? Que tú y yo nos decimos que tenemos fe. Decimos servir a un Dios poderoso. Hay un tema lindo, el por qué nosotros ya no creemos en los milagros. Así que les dice, ¿dónde está vuestra fe? Tú y yo muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo tengo fe porque yo tengo una cuenta en el banco de 10, 20 mil, 30 mil dólares, mi casa, mi trabajo seguro, y tengo a mi hijo en la mejor universidad, y tengo pagándole todo lo que tú quieras tener. Pero esta está tu fe. Si algo llega a pasar y se derrumba lo que tienes, pierdes tu fe.
Y hay momentos en que no quiere venir a la iglesia. Si pierdes tu carro del año que sacaste, si tienes tantas cosas que nuestra fe la cambiamos y la ponemos en cosas, no en el autor y consumador de la fe. Porque si mi fe está puesta en Cristo, Dios dio y Dios quitó. No me preocuparía nada de eso. La enseñanza, mira, voy a leer una parte, aunque no pueda desglosar todo lo que dice. Y escucha esto porque es importante. Jesús dormía en la barca, había sido una jornada especialmente cansadora. La multitud le había asediado sin darle tregua. Era tanto el cansancio que sentía que no percibía lo que se desarrollaba a su alrededor. Al menos 3 de los discípulos eran pescadores acostumbrados a batallar con las olas del mar. Pero en este caso, el agua estaba demasiado encrespado y la tormenta iba aumentando. Cristo no sintió cuando la lluvia comenzó a caer, ni siquiera oyó los gritos de quienes asustados no sabían qué hacer. Y de pronto Pedro se dio cuenta y él le dijo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿qué haces ahí durmiendo? ¿No te das cuenta que en la angustia en que estamos? Dichas palabras han sido expresión de millones de personas a través de la historia sin darse cuenta del sentido que hay en ellas. Jesús no responde a la impertinencia de sus discípulos, solo se para, calma la tempestad. Luego la reacción de ellos fue temor y se dieron cuenta que estaban ante la presencia de alguien superior a todo lo humano que habían conocido. Sin embargo, tenían suficiente evidencia de lo que había hecho. Hasta ese momento, para percatarse verdaderamente que él era el Hijo de Dios, su fe no estaba puesta en él. La gran lección de esta historia es que si no tienes nada de qué temer, es que si Jesús está en tu barca, o al revés, si tú estás en la barca de Cristo. Hay una cosa importante, y hay tanta información. Vean ahí en el deseado, no les voy a leer toda la información, pero yo quiero que entiendan, si Cristo está en nuestra vida, si realmente profeso ser un seguidor de Cristo, si hay algún cambio en mi vida, los problemas que están pasando, lo que está pasando en el Kashmir y lo que se va a venir y lo que viene porque todavía es más difícil, a mí no me tiene preocupado. Porque eso va a venir, ya está escrito. Trigo y cizaña, habrá divisiones, habrán mucha apostasía, habrán muchas cosas, es verdad. Pero yo necesito estar de pie. Yo necesito tener mis ojos puestos en Cristo. No en las circunstancias, no en lo que viene. Con una cosita que pasa, yo me he dado cuenta, y le voy a decir honestamente, lo que yo le comento, no es porque lo leí. Miren, yo vengo llegando, antier llegamos de Washington, estuvimos por allá, y han pasado cosas, de un año aquí que estábamos, una chica que tanto apreciamos, que tanto quería estudiar y que era la mejor estudiante y lo mejor que teníamos, y anduvo con nosotros tanto, hoy en día está en las drogas. Estamos orando por ella, pero nos duele mucho. Y una iglesita ya se desbarató completa. Un matrimonio ya no está en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que ponemos los ojos en cosas superficiales? Tú me dices, a mí no me va a pasar esto. ¿De verdad te conoces lo que hay dentro de ti? Hubo una hermana nada más que dijo que ella era la mejor, la que juzgaba porque una venía con su falda un poquito levantada y cosas que pasaron. Hubo una crisis matrimonial y también se salió de la iglesia. Ella decía que era la mejor. No sabemos. Lo único que sí sabemos es que Cristo, si yo estoy con Él o Él está conmigo, Él me dijo que Él va a estar en las buenas y en las malas. Si yo pongo mis ojos en Cristo, hay una lección importante. ¿Dónde está vuestra fe? Es lo que Él nos dice esta mañana. No dónde estás tú aquí en la iglesia, no qué estás haciendo. Si mi fe está basada y puesta en Cristo, no me va a importar lo que venga. Y siempre van a recordar eso. Vean otro incidente y está en Mateo, porque es lo mismo que está pasando. ¿En dónde estaban puestas las cosas de Él? En ellos mismos. Allí en Lucas ellos se creían por pescadores y como buenos pescadores que eran, ellos podían mantener la tormenta y manejar el barquito a su manera, pero le falló. Poner los ojos en nosotros mismos, en cosas, es algo bien difícil. Tratemos de entender eso. Viene en Mateo capítulo 14, versículo 22.
Vean, otra vez, ¿dónde les enseña una lección Cristo? Cristo la lección se las enseña en su trabajo, en el trabajo que ellos realizan siempre, y es donde nosotros vamos a aprender que cada vez que tengamos dificultades, no es en la casa. Bueno, en la casa a veces con la pareja, ¿verdad? Tenemos desacuerdos matrimoniales y cositas que pasan, pero las batallas grandes las estamos haciendo en el trabajo, en el lugar donde tú pasas, en la vida secular. Mira lo diferente que es. Tú vienes a la iglesia hoy aquí así, estás sentada, puedes estar criticándome, puedes estar haciendo lo que quieras, pero yo sé que hay uno que sí lee los corazones y sabe el motivo por el cual estás aquí. Hay cosas que no te gustan, pero ¿sabes por qué? Porque no ha habido un cambio completo en mi vida y yo vengo a ver qué es lo que está pasando y me voy con mi información a decirla. Pero no vengo por algo que quiera y que Dios cambie mi vida, porque han pasado tiempo y sigues igual que como estabas hace tiempo, porque no hay un cambio que en verdad pueda decir soy diferente. Si la religión que tú tienes, si tu religión que tú predicas no ha sido capaz de cambiarte a ti ni cambiar a tu familia, ¿qué me dices que tu religión va a salvar a otros? Ponte a pensar eso. Por eso era importante lo que yo te dije al comienzo. Yo tengo que saber si me vuelvo religioso y si aún lo que profeso no puede cambiar a mi familia. ¿Quién me dice que va a cambiar a otros? Si a mí no me ha cambiado. Son momentos difíciles. Así que vamos con la historia otra vez. Este era un poquito un break donde salimos, pero volvamos a la historia. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Otra vez la misma historia, pero va en diferente. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a pararnos tantito ahí. Aquí estaba atrás la alimentación de los 5,000 y ahí han habido un problema. Cuando ustedes leen esa parte en el deseado, dice que Judas agarró y vio a toda, dijo, wow, qué hombre, con 5 panes. Nosotros estudiamos ese tema, ¿verdad? Hace poco. No lo estudiamos. Bueno, ya ni me acuerdo de dónde, cuáles son aquí, cuáles de allá. Pero dice que en ese tema, en ese momento, cuando le dio de comer, dijo, este hombre, qué bárbaro, tremendo. Si con 5 panes y 2 pescaditos le dio comer a esta multitud y nos sobraron, este tiene que ser el Mesías y este ves aquí. Y empezó a incitar a la gente para que lo coronaran y lo tomasen como rey. Y en ese momento Cristo vio las intenciones y agarró y despidió a la multitud. Por eso dice allí, enseguida hizo. Hay una versión que dice, les ordenó que se fueran para el otro lado de la ribera. El versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Qué interesante que cuando hay problemas y hay dificultades entre nosotros o entre alguien más, ¿qué nos pasa cuando hay un problema? Oigan, fíjate que está pasando y nos comunicamos antes de ir allá con Dios, pedirle perdón y orar por esa persona. Cuando hay una dificultad grande, como que siempre nos da por llamar a personas. Cuando tenemos el trono de la gracia, Cristo sentado ahí, porque nos lo dijo Hebreos 12:2, que Él está allí. Él murió, Él nos abrió un camino y una brecha para llegar con Él. Pero parece que no hemos entendido bien el concepto de lo que Dios quiere con nosotros. Como que algo no puercas, ¿verdad? Pero vamos ahí, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él le respondió, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia ha pasado mucho, la he mirado, la estuve viendo en el deseado. Estaba mirando la 4ª vigilia entre las 3 y 6 de la mañana, la hora más oscura.
Ellos están en el barquito. Cristo les dijo, vayan al otro lado. Y entendamos una cosa, cuando Dios da una orden y te dice, hagamos esto, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué cosas nos van a pasar en el camino ni cómo se van a desarrollar las cosas. Los discípulos jamás pensaron que iban a llegar allá más mojados que nada. Ni siquiera se imaginaban que eso iba a pasar. Pero dice Elena de White que Cristo estaba, cuando terminó de orar, mirando el barquito allá donde estaba. Porque Dios, si te manda a un lugar, no te deja allí. Él dijo que estará contigo, estará conmigo en los momentos difíciles. Por eso, la lección más importante es que quiero que se te quede para cuando hablemos de un tema fuerte, no te sientas mal, porque Él está contigo. Él reprende, redarguye, exhorta, porque Él te ama. Porque alguien que está herido, si tú vas con una enfermedad, una llaga, el médico tiene que hacer ¿qué? Rascarte y sacarte lo malo para poderte curar. Así hace Dios. El pecado nos ha carcomido tanto que estamos acostumbrados y cuando nos dicen una cosa que dice la palabra de Dios, nos molesta y nos ofendemos. Así que Cristo está virando al barco. Ellos están pasando, pero cuando ellos van pasando, Cristo va pasando, caminando sobre las aguas, ellos están por allá. Primero ellos creen que hay un fantasma. ¿De dónde sacaron esa creencia ellos? Un día vamos a agarrar el libro de Job, a ver si podemos una semana de estudiar con él. Qué lindo saber eso. Y así que cuando van para allá, alguien lo reconoce y dice, es el maestro. Y Pedro, el mejor hablador, el primero en todo, el que primero habla, el que para todo es primero, ¿qué le dice? Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Elena de Guaya, una descripción tremenda de él. Dice que le dijo, ok. Y agarra a Pedro y saca un pie, y luego saca el otro pie y va caminando. Y él va caminando sobre las aguas y va caminando y dice, oye, pero esto es más fácil de lo que yo me imaginé, y siguió por ahí y de repente volteó para ver a sus compañeros y decirle, miren, gallinas, yo sí soy... Cuando él se volteó para decir a los, oye, que se hunde para allá. ¿Saben por qué? Porque hay veces que en nuestra vida cristiana nos sentimos que somos mejores que otros, nos sentimos más santos que otros y decimos, a mí no me va a pasar lo que le pasó a aquel hermano y ni le va a pasar lo que a aquella hermana. Mi hermano, no pongas tus ojos en las personas, en las circunstancias que vienen. Pon tus ojos en Cristo. Dice Elena de White que cuando Él quitó la vista de Cristo, se hundió. Por eso es bien importante y recalco mucho decir, pon tu vista en Cristo. Cuando Pedro se estaba ahogando, dice que ¿qué le dijo? Señor, sálvame. Y al momento Cristo lo tomó de la mano y lo sacó. Llegó más mojado ese de lo que se imaginaba llegar. Ya no tuvo motivos para sentirse el primero y el mejor hablador. Así que todo sumidito y mojadito se fue tranquilito para el otro lado. Cristo no te deja en ningún momento. Él no nos llamó para decir que nos va a dejar al final. Él va a estar con nosotros al final del camino. Pero el momento son las circunstancias, los problemas. ¿Saben que hoy en día, cuando hay una crisis, hay algo que pasa en nuestra vida, dificultades, como que nos hacen alejar nuestra fe? ¿No se dan cuenta que hoy en día leer la palabra de Dios? Miren, había una chica, y por eso aquí se vuelve todo, allá en Sunnyside por Washington, donde me tocó estar predicando, ella llegó y ella quería estudiar la Biblia, ella quería cuando venía a la iglesia, y la mamá no quería. Y la mamá se iba al baile. Es más, para quitarla de allí, agarró y se la llevaba al baile. Y ella iba después, era menor de edad y tenía que estar en el baile. Y ahí que la hermana bailando la quebradita y lo que se venía. De repente ya la muchacha a las 10 de la noche le dijo, mamá, ya me cansé, ya, nos vamos. Oye, le amargaba el baile. Y así que le amargó su bailecito. Esta muchacha se tuvo que venir porque ya no le gustaba. Cuando esa chica estuvo en la iglesia y empezó, esto me lo dijo su madre, no lo estoy sacando yo, estando platicando, porque ella me decía, ¿cómo yo puedo estudiar la Biblia? ¿Cómo le puedo hallar sabor? Porque yo no le entiendo ni de aquí ni para allá.
Yo le dije, es tan sencillo esto. Y empezamos a hablar. Cuando ella me comentó ese testimonio, la chica era directora con los jóvenes y andaba por ahí, que dije, wow. Y es tremendo lo ver como una chica trajo a la mamá, trajo al papá y ahora estaban en la iglesia y ahora estaban metidos, pero le faltaba algo. ¿Cómo poderle hallarle sabor? Dice, si agarro la Biblia y me pongo ahí, en 5 o 10 minutos me estoy durmiendo. Es muy buena para dormir. Pero si pongo la tele y me leo una novela, me pongo esto, uy, me aguanto 2 horas, 3 y no me pasa nada. ¿Qué es lo que me pasa? Esto es porque no estamos habituados. La vida cristiana es una lucha, pero no es una lucha contra lo que tengo que luchar con el vecino, es una lucha conmigo. Yo tengo que luchar contra lo que a mí me gusta. Yo tengo que luchar contra todos mis defectos. Nosotros tenemos la idea de que cuando Cristo venga, con una varita mágica me va a hacer ¡chum! Y ya soy transformado, y ya me voy a ir al cielo, y ya soy un angelito. Lean en el libro Hechos de los Apóstoles, hay un capítulo que me ayudó mucho en mi vida. Se llama Transformación. ¿Sí? Y es lindo porque Juan el Amado dice que Juan luchó fervorosamente contra los defectos de carácter. No fue su vida así nada más que de la noche a la mañana él cambió. Y es lo que nos pasa a nosotros. Como no nos acostumbramos a hacer nuestro culto matutino ni vespertino, ni siquiera tomamos hay veces que la lección la damos una pasada para no pasar vergüenza porque nos van a preguntar. ¿Por qué? Porque es algo que nos está obligando a hacerlo, no es por algo que yo escudriñe, que busque. Allá tuvo que pasar vergüenza un maestro porque se le ocurrió dar la lección donde yo estaba y ni siquiera había estudiado. La estaba medio leyendo. Y a él se le ocurrió preguntarme. Y así que se metió en un lío y me salió medio molesto. Ya después nos hicimos amigos, pero se había molestado. No agarres las cosas por un compromiso. Relaciónate con el autor, relaciónate con él, conoce de Dios, no comas de segunda mano. Ven aquí y escudriña. Cuando yo hice un estudio con esa señora, le dije, bueno, ¿qué es lo que le gusta? ¿A usted le gustan las novelas? Sí, ok, le dije, yo le voy a poner una novela más fascinante que la que usted mira. ¿Cómo? Venga, y me la llevé al libro de Esther. Le dije, lea esta historia. Y va a ver, le comenté de qué era el eje del rey. Y mire, así, así, así. Y ella se emocionó. Para la vuelta que di, me dice, oiga, es tan lindo lo que está ahí. Cuando usted acabe con eso, ya le tengo otra preparada para dónde va. La manera de buscarle, ¿qué es lo que te gusta? La Biblia tiene todo, la Biblia que es poética, literal, cabalística, tiene tanta manera de que uno pueda entender la Biblia y relacionarnos. Pero si no le sacamos tiempo, ¿de qué está llena nuestra mente? ¿Cuáles son mis pensamientos al dormir y cuáles son mis pensamientos al despertar? ¿En qué me dormí pensando y en qué? Oye, Facebook voy a chequearme, a ver quién me llamó y quién esto. Oye, tengo tanta, pero yo no tengo tiempo para él. Eso es lo que pasa. Así que Pedro se hundió. Pedro quedó sumido hasta allá. ¿Por qué? Porque quitó los ojos de Cristo. No quitemos los ojos. Hay mucha información ahí. Y ya vi que me ganó. Vamos a un punto bien importante en San Juan. No hay tanto. A mí me da tristeza a veces cuando el tiempo me roba. San Juan capítulo 21. Vean las 3 partes. ¿Por qué yo les traje estos versículos? Porque vean lo que está pasando y eso pasa en nuestra vida de nosotros hoy en día. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrita. Capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en esa barca y aquella noche no pescaron nada. Primero, ¿no habían sido llamados ellos como pescadores? ¿No había sido que les dijo, ahora son pescadores de hombre? ¿No Dios los había puesto? Cristo caminó con ellos 3 años y medio. ¿Y ahora qué pasa? Cristo muere y ahora ellos pierden su fe y ahora vuelven a su trabajo antiguo. Vean lo que está sucediendo, porque hay veces que hablamos ciertas cosas que la palabra de Dios nos dice. Dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vean lo interesante. Hay un tema que se titula, bueno, le he puesto, no es que se titule, le he puesto la conversión. Y un día vamos a hablar de eso. Pedro aquí ya estaba convertido y cómo no cambiaba sus hábitos. Ustedes recuerdan que todavía cuando Cristo fue tomado preso, sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Y yo me preguntaba, ¿y qué hacía Pedro ya 3 años con Cristo? Era pescador. ¿Dónde traía una espada? Si él no era, ni era centurión, ni era nada, ¿de dónde traía una espada? Oye, la sacó y le voló la oreja al otro. Si no lo calma, hace una matazón ahí. ¿Se dan cuenta que nosotros no hemos dejado hábitos todavía? Dentro de la iglesia tenemos hábitos, costumbres que no hemos cambiado, porque no hemos conocido a Él. ¿Y qué le dijo? Mete tu espada. Así que él cuando ve a Cristo y le dicen que Cristo se despoja y se tira al mar. Y él quiere ser el primero en llegar a la orilla. Él quiere ser el primero en estar con su maestro. Sigue de impetuoso, sigue como él es. No ha calmado, pero ahora va para el bien. Eso es lo bueno. Dice, vamos a cambiar unos versículos para ir al versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y él le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Antes de ir al versículo que quiero ver, dice que había 153 peces que habían sacado. Estaba allí Jesús en una brasa, puso unos pescaditos a estar. Y después de que hubieron comido, entonces le hace una pregunta. ¿Por qué Cristo le dijo a Pedro 3 veces me ama? ¿Se acuerdan que cuando estaba una lumbre, cuando Cristo fue apresado, cuántas veces negó a Cristo? Hay pecados que nosotros tenemos que confesarlos públicamente. Y hay pecados que hay que confesarlos secretos. Cuando yo ofendo a alguien, aunque yo le diga, yo tengo que ir con la persona, pedirle perdón, porque yo la ofendí a ellos, para después poder venir a Dios. Hay pecados que yo cometo, que es mío, y yo puedo venir en secreto. Él tenía que hacer una confesión porque ya no podía ser líder. Los mismos apóstoles decían que él no podía dirigirlo porque él había negado a Cristo. Qué lindo sería que cuando tuviéramos un liderazgo y alguna persona cae en algún pecado, porque somos débiles, somos pecadores. Estamos, dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. No hay nada bueno y por eso a veces no entendemos. Pero cuando alguien cae en un pecado y vienen los líderes y ¿saben qué? Lo borramos de la iglesia, que no se pare para acá. Oye, como que se levanta la multitud y queremos apedrearlo, que se vaya para allá. Nosotros estamos para restituir, para ayudar. Si lo ponemos en disciplina, pongámoslo también un guardia que podamos ayudar. A Pedro le dieron la oportunidad. ¿Y qué dijo él? Tú lo sabes, Señor. Volvió a amar y volvió a ponerlo en su lugar. Pero vean lo curioso que pasa. Versículo 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Oye, acaban de restituirle a su puesto y le acaban de decir y ahora ya se fijó en otro. ¿Y qué de este? Mi hermano, cuando tú y yo ponemos los ojos en otra persona, cuando yo estoy viendo si el hermano viene con un arete, con el pelo recortado, como que si eso me atrae, ¿quién soy yo para juzgar a él? A mí no me han dado ningún título para ponerme de juez ante nadie. No te fijes en los problemas de ellos, no te fijes en la vida de él. Esa es su vida y la cuenta de él va para allá con Dios. Yo me voy, oye, hay veces que venimos, la hermanita trae una falda y oye, ella es directora de diaconisa, óyeme,
¿Y qué a ti? Permítele y ora a Dios que pueda entrar en el corazón de ella para que cambie y la toque el Espíritu Santo. En la manera de juzgar y de criticar a nadie vamos a traer a Cristo. ¿No dice que el trigo y la cizaña crecen juntos? Un día vamos a hablar de eso. Qué lindo es cuando Dios hace una transformación completa. Y aún la cizaña que está dentro se puede convertir trigo. Porque eso nosotros no, nosotros queremos arrancarla y apedrearla, pero Cristo no usa esa manera. Así que una manera importante, poner los ojos en otros cristianos nos van a llevar en algo de lo cual podamos quedarnos fuera nosotros. Hay tanto de qué hablar, pero el tiempo se ha pasado. Una cosa les voy a decir de este tema, ni voy a darles más información, que había mucha información muy... Si algo me ha ayudado a mí en mi vida espiritual, y algún día voy a contar algo, lo difícil que es estar en la iglesia, lo difícil que también me tienen que sacar de aquí, y los problemas que han habido, pero me han fortalecido mi fe. No crean, ni un más por ser mexicano, también tuve más problemas. Porque a veces hacemos excepción de personas. Pero ¿saben una cosa? Que hay algo en lo que he puesto mis ojos en Cristo. Si algo te ayuda, ten confianza en Él. No mires para la derecha ni para la izquierda. Mantén tus ojos en Cristo. Que esta mañana, después de lo que hemos leído, si todo se te olvida, acuérdate de Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nancy va a tener un canto y con él vamos a cerrar.